Amaya Haya, Anayashi Haya. Sí, saludo. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase número 19, ¿verdad? Sí, tenemos las clases de Woyonaki para aprender a hablar, escribir y a leer, ¿verdad? Tenemos la lección 19, recordándoles que deben estar preparados y que, bueno, ser consejo, que no dejen de estar revisando, haciendo las ejercitaciones de lectura y de pronunciación. En la clase anterior, vimos estudiamos lo que son palabras sinónimas, Puchuanago, los antónimos, Puchinatalus y los homónimos, las palabras que suenan igual. Teníamos una lista de palabras sinónimas, ¿verdad? Ahí está, Uruk, y cochina es cerdo, Upu, y Apuna significa camino, casa es Michi y Pía también. Barrer es aguarreja, es pitaja. Estar prendido es igual decir jotó o chuata, ehueta, ehueta, eso debe estar en español. Ehueta es salir, salir, emerger, ehueta, allá. Ayudar a Carija, y es lo mismo que a Muriaja, ¿verdad? Tenemos la lista, la columna, ese cuadro, donde aparecen palabras que son antónimos, ¿verdad? Lo contrario de uno, de visible, invisible, ¿verdad? Y de comprar, vender, grande, pequeño, blanco, negro, bonito, feo, estar frío, estar caliente, estar flojo, estar duro, hombre y mujer, ¿verdad? Allá, motor. Ayalaha, Ayalaha, murió Hugo Uchon, Kazu, Mutsia, Anachon y Kashulas son contrarios, ¿verdad? Samata, contrario de Haiwak, caliente, Hawawa, y es contrario de estar duro, que es Cheche, Toro, ¿cierto? Aquí tenemos la lista de palabras homónimas, las que nosotros estudiamos, ¿verdad? Que son homónimas que tienen el mismo sonido, ¿verdad? Y que significan cosas diferentes, ¿ok? La tarea anterior, ¿verdad? Era unir palabras según si eran sinónimas, antónimas, qué grupo pertenecía. Ahí lo hicieron, ustedes en su cuaderno hagan la corrección, ¿verdad? Y como ustedes revisaron y practicaron y ejercieron los ejercicios, estoy por seguro 100% que ya asimilaron eso. Entonces ahora sí vamos al tema de esta clase que son los números y las cantidades. Es verdad, en Guayuna hay que los números, al igual que en español, ¿verdad? Tienen es el mismo símbolo, el mismo signo, pero se dice diferente. Ajá. Hay aguas y hay. Yaguas y acarilua es los números y cantidades es ARC. Ah, y tenemos los números, ¿verdad? Del 1 al 5. Interesante eso, ¿verdad? Ajá. Yaguas y acarilua guanés, naime jarray. El uno se dice, ¿cómo se dice? Guané. Voy a hacer una cosa acá. Ustedes lo van a decir. Yo digo el número y ustedes lo dicen en Guayunequi. A ver cómo les sale. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo dijeron correcto, ¿verdad? Es entonces, puede pausar y puede repetir ahí y lo lee bien. ¿Ok? Y ahora yo lo voy a leer. Guané llama a poner Pienchi a Ray. Ahora del 6 al 10, ¿verdad? Yo igualmente, digo los números, ustedes lo dicen en Guayunequi y traten de leerlo tal como debe ser, ¿verdad? 6, 7, 8, 9, 10. Tuvo que haber pausado ahí. Ajá, pause ahí para que lo lea y debe haber pronunciado de esta manera. Aikpirua, Akarratshi, Mequieta sale, Poro. Ajá. Ahora del 11 al 16, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Del 11 al 16 hacemos lo mismo. A ver, Poro, Guanemi, Sunaimui, Poro,
Hararimuin. Hararimuin, Hararimuin, sí, hasta el 15 es la cosa, no es 16, hasta el 15. Ajá, ustedes hacen lo mismo. Yo leo en español los números y ustedes lo dicen en guayú. 11, 12, 13, 14, 15. Ajá. 11, 12, 13, 14, 15. Ajá, y usted lo leyó. Y lo pausa ahí. Ahora lo digo, lo vuelve a dar clic y fíjese cómo pronuncio. Poro, panema. Poro, piamami. Poro, apanemi. Poro, pienchimin y poro, hararimin. Poro, hararimin. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Puede repetir varias veces el ejercicio hasta que tenga dominio de la pronunciación. Ahora del 16 al 20, ¿verdad? Yahweh Yakarira, ¿verdad? Poro, Pirroamui, Sunaimui, Piamashki. 20 se dice Piamashki, ¿verdad? Dos cabezas. Entonces volvemos a lo mismo. Bueno, yo en Guayunaki, en español y ustedes en Guayunaki. 16, 17, 18, 19 y 20. Ajá, puede pausar y volver entonces a practicar a ver si lo lee bien. Ahora le da clic y escuche cómo lo pronuncio. Poro aikpirwamuin. Poro akarachimuin. Poro mekisalumuin. Poro mekietasalumuin y Yamashiki. Recuerde que debe leer, debe pronunciar lentamente para que usted lo asimile. Ajá, y repetirlo, y pausar, y repetir, y leer, y escribirlo varias veces, porque lo que se escribe no se olvida, ¿cierto? Ok, tenemos hasta 20 los números. Claro, puede continuar 21, 22. Cuando llega a 21 debe decir Piamashki, vuelve a empezar del Waneshimi, Piamamaya, Punimi, Pienchimi. Cuando llega a 30 es tres cabezas, Punishki, Waneshimi, Piamamaya, Punimi, así sucesivamente hasta llegar a 90. Y ahí va, ahí va. Es un poco como los números romanos, ¿verdad? Pero cuando es un poco complicado, pero después que aprende, no se le olvida más. Pregunta como cuántos, CRC, ¿verdad? Los guayuna, los números en guayuna tienen como género, ¿verdad? Un chivo, porque como chivo no tiene género, el género se le coloca a la numeración. Guanesh Kaula, no es lo mismo que decir Guanesia Kaula, ¿verdad? El género se coloca al número. Dos hombres, Piyamashi Toroyu, Piyamas Wayu, ¿verdad? El Shi es para el varón varones y el S es para el femenino. Dos mujeres, Piyamas. Tres señoritas, Apunisu, ¿verdad? Mahayitne. Varios jóvenes, Kohuyashi, Himari, varones. Mucho dinero, Maimaner y algún dinero, Kohuyaner, ¿verdad? Eso es como decir algo que no tiene género, es indefinido. Ok, ¿cuántos años tiene? Herapuyase, le pregunta a alguien. Sí, entonces la respuesta dice, mi edad son 17 años. Polo, ¿verdad? ¿Cómo que era 17? Polo Akarachimuin Tobuyase. Mi edad son 17 años, ¿sí? Repite ahí, practique bastante pronunciación. ¿Cuántos son tus hijos de Rapchonyo? Mis hijos son cinco, coma, dos varones y tres hembras. A raíces, tachonyo. Mm, tachonyo son cinco. Piyamashi toloyo, dos varones. Shi, ¿verdad? He, punis, yeyu. ¿Sí? Punis, el si y yeyu, porque son mujeres. Bueno, pronuncie ahí correctamente. Haga el ejercicio de pronunciación hasta que tenga dominio, ¿verdad? Leer más o menos una oración un poquito larga, ¿verdad? A raíz, tachonyu, piyamashi toloyu, apanais yeyu. ¿Ok? Y tenemos la tarea, ¿verdad? Tenemos la tarea, unir según el significado.
Ahí tenemos varios números. Guané, Arraí, Poró, Guané, Shuayú, Guané, Siaguayú, Piamas, Caura, Piamas, Caura. Debe ser coincidir a cuál corresponde, ¿verdad? Cuál corresponde según el género y según la cantidad. Bueno, esta es la clase de hoy, muy cortica, por cierto, y que hagan la tarea y nos vemos en la próxima clase.